Había una vez en un pequeño pueblo rodeado de bosques densos y oscuros, una niña llamada Sofía. Sofía vivía con sus padres en una casa antigua y espaciosa en las afueras del pueblo. Desde muy pequeña, Sofía tenía una obsesión particular por las muñecas, coleccionaba todo tipo de ellas, desde las más simples hasta las más elaboradas y antiguas. Un día, mientras exploraba el viejo ático de su casa, Sofía descubrió una caja polvorienta escondida detrás de unas viejas cobijas. Al abrirla, encontró una muñeca de porcelana muy antigua, con cabello de seda y ojos de cristal. La muñeca tenía una extraña aura a su alrededor, pero Sofía no pudo resistirse a agregarla a su colección. Desde el momento en que la muñeca entró en la casa, cosas extrañas comenzaron a suceder. Por las noches, Sofía escuchaba pasos y risas provenientes del ático, pero cuando iba a investigar, no encontraba nada. Sus padres pensaban que eran solo imaginaciones de una niña pequeña, pero Sofía estaba convencida de que algo no estaba bien. Con el paso de los días, Sofía empezó a tener pesadillas horribles. Soñaba con la muñeca de porcelana persiguiéndola por la casa, con sus ojos fríos y vacíos mirándola fijamente. Cada vez que se despertaba, encontraba la muñeca en lugares diferentes de su habitación, como si hubiera cobrado vida propia durante la noche. Una noche, Sofía se despertó empapada en sudor y decidió deshacerse de la muñeca. La envolvió con cuidado en una manta y la llevó al bosque, decidida a dejarla allí para siempre. Pero cuando Sofía estaba a punto de dejar la muñeca, sintió una mano fría posándose en su hombro. Al voltear, vio los ojos de cristal de la muñeca mirándola fijamente. Aterrorizada, Sofía corrió de vuelta a su casa y se encerró en su habitación. Sin embargo, los ruidos en el ático se intensificaron esa noche, y Sofía sabía que no estaba sola. Desesperada, buscó una forma de librarse de la maldición de la muñeca. Finalmente, recordó una antigua leyenda que su abuela solía contarle sobre cómo deshacerse de objetos poseídos. Siguiendo los pasos de la leyenda, Sofía preparó un ritual en el jardín trasero de su casa, con velas, incienso y sal. Con el corazón latiendo con fuerza, colocó la muñeca en el centro del círculo y recitó las palabras de la antigua invocación. En un destello de luz y un grito espeluznante, la muñeca se desvaneció en el aire, dejando a Sofía temblando en el suelo. Los ruidos en el ático cesaron, y una sensación de alivio la invadió. Sofía había logrado romper la maldición de la muñeca encantada. Desde ese día, Sofía nunca más volvió a coleccionar muñecas. La experiencia la había marcado profundamente, y cada vez que pasaba por el ático, recordaba la mirada fría de la muñeca de porcelana. Aunque la pesadilla había terminado, Sofía sabía que algunos secretos oscuros nunca se olvidan. Las noches en la casa de Sofía volvieron a ser tranquilas, pero la sensación de inquietud nunca la abandonaba por completo. Siempre sentía como si algo la observara desde las sombras, como si la presencia de la muñeca encantada aún acechara en algún rincón de la casa. Con el tiempo, Sofía intentó olvidar aquel episodio oscuro de su infancia, pero la memoria de la muñeca encantada seguía persiguiéndola en sus sueños. A medida que crecía, la niña se convirtió en una joven apasionada por la historia y las leyendas del pueblo, y comenzó a investigar más sobre la leyenda de la muñeca encantada. Descubrió que la muñeca había pertenecido a una niña llamada Ana, quien había desaparecido misteriosamente hace décadas en circunstancias inexplicables. Se decía que Ana había sido una niña solitaria y retraída, obsesionada con su muñeca de porcelana, y que su desaparición estaba relacionada con un oscuro ritual realizado por un antiguo habitante del pueblo. Sofía se obsesionó con la historia de Ana y la muñeca encantada, y comenzó a indagar en los archivos antiguos y a hablar con los ancianos del pueblo en busca de respuestas. Pero cuanto más profundizaba en el misterio, más extrañas coincidencias encontraba con su propia vida.
Empezó a experimentar fenómenos inexplicables en su casa, objetos que se movían solos, sombras que parecían acecharla en cada esquina, y la sensación de que alguien o algo la seguía a todas partes. Sofía se sentía atrapada en una pesadilla sin fin, sin saber si lo que estaba viviendo era real o simplemente producto de su imaginación. Una noche, mientras investigaba en el ático, Sofía encontró un diario antiguo oculto entre las viejas cajas y los trastos olvidados. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a Ana, la niña desaparecida, y que contenía relatos escalofriantes sobre su encuentro con la muñeca encantada. Entre las páginas amarillentas del diario, Ana describía cómo la muñeca había cobrado vida propia y había comenzado a controlar su mente, obligándola a cometer actos horribles y aislándola del mundo exterior. Ana había luchado desesperadamente por librarse del influjo de la muñeca, pero al final había sucumbido a su oscura influencia. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer las palabras de Ana, como si la historia se repitiera una vez más. Entonces, comprendió que la muñeca encantada no había sido destruida por completo aquel día en el jardín, que su espíritu maligno seguía vagando en busca de una nueva víctima. Decidida a detener la maldición de una vez por todas, Sofía se armó de valor y se adentró en el bosque, siguiendo las pistas dejadas por Ana en su diario. Con cada paso, podía sentir la presencia maligna de la muñeca acercándose, pero sabía que no podía retroceder. Finalmente, llegó a una vieja cabaña abandonada en lo profundo del bosque, donde encontró la muñeca encantada esperándola en el interior. Con el corazón lleno de determinación, Sofía se enfrentó a la muñeca y comenzó a recitar las palabras del antiguo ritual de exorcismo. En un estallido de luz y un grito aterrador, la muñeca se desvaneció en el aire, liberando el espíritu de Ana y poniendo fin a la maldición de una vez por todas. Exhausta pero aliviada, Sofía regresó a su casa con la sensación de haber cerrado un capítulo oscuro en su vida. Desde entonces, Sofía dejó de buscar respuestas en el pasado y se concentró en vivir el presente. Aunque la sombra de la muñeca encantada seguía acechando en las profundidades del bosque, ella sabía que había encontrado la fuerza para enfrentar sus miedos y seguir adelante con su vida. Y así, la historia de la muñeca encantada se convirtió en una leyenda más en las oscuras noches del pequeño pueblo, recordando a todos que algunas historias nunca deben ser olvidadas. Los días pasaron y la vida de Sofía volvió a la normalidad, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. La experiencia con la muñeca encantada la había marcado profundamente, y ahora veía el mundo con una nueva perspectiva, más consciente de las fuerzas oscuras que podían acechar en los rincones más inesperados. Decidió dedicar su tiempo a ayudar a otros que también enfrentaban situaciones sobrenaturales, convirtiéndose en una especie de experta en lo paranormal en el pueblo. Personas de todas partes acudían a ella en busca de consejo y ayuda, y Sofía se esforzaba por brindarles apoyo y orientación en sus momentos más oscuros. A medida que pasaba el tiempo, Sofía se convirtió en una figura respetada y admirada en el pueblo, conocida por su valentía y su sabiduría. Pero en lo más profundo de su corazón, nunca olvidó la lección que aprendió aquella noche en el bosque, que el mal puede tomar muchas formas, pero siempre hay esperanza para aquellos que se atreven a enfrentarlo. Y así, la historia de la niña y la muñeca encantada se convirtió en una leyenda que perduraría por generaciones, recordando a todos que, en un mundo lleno de misterios y peligros, la verdadera fuerza reside en el coraje de enfrentar los demonios internos y externos que amenazan con consumirnos.